Arrancamos una gestión muy crítica, ¿no?, dentro de lo que era la transición que vivíamos. Y claro, el tema de los hidrocarburos era lo urgente porque vivíamos un bloqueo por ahí que principalmente asfixió la ciudad de La Paz. Y en ese momento había que trabajar de una manera muy intensa. Ahora estamos ya prácticamente estables en lo que es la distribución de líquidos y gas, pero no deja de ser intenso el trabajo porque estamos con agendas muy fuertes, principalmente en el negocio con Brasil. Estamos a un paso de terminar el contrato con el Brasil, hay una adenda pendiente y claro, ese es uno de los principales motivos de mi presencia el día de hoy aquí en Santa Cruz. Mañana tenemos una agenda muy fuerte con operadores de pozo para poder trabajar la estrategia de lo que va a ser la adenda con el Brasil. Bueno, muy bien, un tema importante entonces, los hidrocarburos. Los dejo con imágenes de don Víctor Hugo Zamora y nos vamos a sentar con él para que podamos conversar. Se designa a los siguientes ciudadanas y ciudadanos como ministras y ministros de Estado. Víctor Hugo Zamora Castedo, ministro de Hidrocarburos. Juran por Dios, la patria, la Constitución Política del Estado, la sagrada memoria de nuestros mártires, defender los intereses de Bolivia y cumplir responsablemente las funciones que se les han encomendado y las instrucciones que imparta la máxima autoridad del gobierno legalmente constituido. Asimismo, acatar las normas y regulaciones del Estado boliviano. Sí, juro. Si así lo hacen, la patria y el pueblo los premien, sino que los demanden. Quedan posesionados como ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos encontramos con conflictos de urgencia, no tenemos abastecimiento de gas en el sector industrial. Para que esta transición, este inicio del reabastecimiento no sea desordenado, porque puede generar caos. Bueno, vamos a hablar de un tema importante y lo primero es saber quién está al frente de esta cartera tan importante. ¿Quién es Víctor Hugo Zamora? Bueno, un tarijeño que desde hace mucho tiempo, Jimena, trabaja en temas políticos principalmente. Hemos sido parte de muchas gestiones públicas en Tarija, desde la alcaldía municipal, las ex prefecturas del departamento de Tarija y últimamente parlamentario 10 años por Tarija. Parlamentario 10 años. 10 años, sí. Bueno, ahora cuéntenos, soy por favor. Ingeniero de profesión, tenemos una trayectoria académica también que nos respalda. Ingeniero forestal, con una maestría en medio ambiente con mención hidrocarburos. Bien. Cuéntenos, por favor, durante sus 2 periodos como parlamentario, ministro, ¿qué pudo ver en materia de hidrocarburos? ¿Cómo estábamos? Porque algunas personas hablan de realidades disfrazadas. Bueno, en el Parlamento lo que debatimos permanentemente son principalmente los contratos. Y claro, hemos pasado por muchas etapas de la producción de hidrocarburos y claro, una de las más críticas ha sido el proceso de, entre comillas, nacionalización que nos planteó el anterior gobierno, que fue un proceso muy traumático dentro de lo que fue la vida de los hidrocarburos, la migración de contratos de empresas que tenían otro tipo de esquemas de contratos con el gobierno, a una nueva realidad que hasta ahora nos dejan problemas y conflictos sumamente complicados dentro de lo que es la realidad del Estado. Muchas de las empresas que han pasado del anterior régimen al actual todavía no han tenido la auditoría necesaria para poder migrar de un contrato al otro. O sea que ya se imaginan que en la actualidad vamos a tener que regularizar en muchos casos esta migración que no se hizo durante la anterior gestión y que lógicamente nos va a significar una complicación por la erogación de gastos en un momento de declinación de los recursos y obviamente
de los recursos hidrocarburíferos y lógicamente de los recursos económicos en el país. Si un ciudadano de a pie, con poco conocimiento y con urgencia de saber cómo estamos, si le pregunta, ¿cómo estamos en materia de hidrocarburos? ¿Usted le diría, estamos bien, regular o estamos mal? Yo le diría que estamos cabal para cumplir las obligaciones que tenemos. Todavía existen hidrocarburos que nos permiten cumplir con obligaciones contractuales con países vecinos como son la Argentina y Brasil. Tenemos para cubrir un mercado interno y que tenemos posibilidades de mejorar. Hay una realidad natural que tenemos en Bolivia que creo que es divina, ¿no? Nos ha dejado en una situación muy interesante respecto a la posibilidad de descubrimientos de nuevos recursos hidrocarburíferos que nos pueden garantizar un buen negocio a futuro. ¿Se puede garantizarle a la gente entonces que está viendo en este momento, no mentirás, no se preocupen, de aquí hasta que termine el gobierno transitorio, ¿no se mueven los precios de los hidrocarburos en Bolivia? No, en el tema de los precios es imposible que pueda haber un movimiento porque primero está garantizada la producción y esa producción que está garantizada nos permite cubrir con toda la demanda que vamos a tener principalmente en el mercado interno y los precios por los mecanismos en los que deben ser manejados es imposible de que se muevan. No hay escasez, no hay falta de recurso hidrocarburífero, por lo tanto no habría por qué mover los precios. ¿No subirá el gas, no subirá la gasolina, no subirá el diésel? No, no, en absoluto. Es más, nos ha pedido la presidenta Áñez que trabajemos muy rápidamente en recuperar reservas, lo que significa incentivar muy rápidamente la exploración, la explotación. Y claro, van a empezar a haber algunas noticias interesantes. Por ejemplo, tenemos una subvención a la importación del diésel y de la gasolina que nos complica en la economía del país. Estamos adoptando una medida muy ágil que es importar crudo para que a partir de la refinación de ese crudo podamos producir la gasolina y el diésel que nos garantizaría bajar... ¿Petróleo? Petróleo. Es petróleo. Entonces, a ver, para que hablemos en cristiano, vamos a importar petróleo, ¿no? Y lo vamos a procesar en Bolivia para convertirlo ¿en qué? A ver, les voy a dar un ejemplo para que el pueblo entienda. En vez de importar pan, vamos a importar harina para producir el pan. Ya. Es decir, vamos a importar la materia prima para transformarla en las refinerías que tenemos, que son las plantas donde se transforma ese petróleo en diésel y en gasolina, que en este momento, por cierto, Jimena, están trabajando a un 30% aproximadamente de su capacidad. ¿Por qué no se hacía eso antes o se hacía? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué no se hizo este sistema? Que no es muy difícil, vamos a trabajar un decreto para que nos permita importar esta materia prima, este petróleo que vamos a transformar y vamos a continuar. Seguramente en algún momento existió mayor cantidad de hidrocarburos que permitió trabajar a mayor capacidad de estas refinerías. Hoy hemos declinado la producción y lo que le estamos tratando de dar al país y al mundo es certidumbre. El problema es que antes hablábamos de mucho hidrocarburo que no existía. Y claro, cuando hacíamos un negocio de lo que no existía, teníamos algo, problemas. ¿El gobierno anterior hablaba de mucho hidrocarburo que no existía? Un mar de gas, ¿se acuerdan ustedes del mar de gas? Sí, nos acordamos. Bueno, ese mar de gas debe estar en el subsuelo, pero en la realidad nuestras reservas son de 8,95 TCFs. 8,95. Y por favor, la auditoría, el informe, la certificación de Sproul, si no me equivoco. Correcto. ¿Cuánto decía? 8,95. 8,95. Entonces nadie mintió ahí. No, en la última certificación que también la hizo Sproul, en la primera certificación que teníamos hablábamos de 10 y algo, 17 si no me equivoco. Ahora tenemos 8,95, es menos. Me temo que hubo un descuido en la exploración para poder recuperar todas esas reservas, pero lo importante es que esos 8,95 nos alcanzan todavía para sostener el negocio de exportación y de mercado interno. Lo que nosotros estamos dando ahora, Jimena, es certidumbre. Y creo que ha caído muy bien a nuestros clientes.
porque saben con honestidad lo que tenemos. Ya no van a entrar en un negocio donde van a tener que cobrar multas en vez de recibir un producto que es el que ellos tratan de comprar. Y claro, nosotros vamos a ser también muy claros en que a la postre no vamos a estar pagando multas y lo que vamos a hacer ingresar al TGN es real. Entonces, ¿vamos a ofrecer menos? No, no creo que vayamos a ofrecer menos, estamos manteniendo el contrato con el Brasil. A lo mejor las nominaciones del Brasil caigan un poco y tengamos que pensar incluso... Antes de entrar en eso, por favor, con el tema que tengo en el pie de pantalla, que dice vamos a importar petróleo para refinarlo en diésel y gasolina en Bolivia. La pregunta que quiero hacerle, por favor, si se importara directamente diésel y gasolina, ¿cuánto se gastaría en un año y cuánto se va a ahorrar el país en importar petróleo para procesarlo en el país? Ese es un informe que lo vamos a presentar el día lunes oficial y formalmente. Pero sí va a haber un ahorro. Mucho ahorro. ¿Nos puede dar una cifra? Y son una buena cantidad de millones de dólares anuales que vamos a ahorrar. ¿Por qué? En este momento el importar... ¿Ahorita cuánto es la subvención? En este momento lo que estamos importando en diésel y gasolina es un recurso que lógicamente por la transformación que sufre en otros países tiene un costo más elevado. En el momento que nosotros hagamos la transformación en Bolivia, con seguridad que vamos a bajar el costo de producción y vamos a bajar el costo de subvención. Todos esos datos me comprometo, para no especular, a darles el día lunes, que es el momento en el que va a salir el informe final y ustedes van a tener un conocimiento cabal de lo que vamos a hacer. Pero de que eso va a significarle un gran ahorro al Estado, con seguridad, y cualquiera lo puede entender que va a ocurrir así. Además le pregunto, por favor, si no se haría esto, las refinerías trabajarían con menos de su potencial y hasta tendrían que despedir gente. No despedir gente, pero estarían trabajando con tan baja capacidad que sus estados financieros estarían muy al filo, no sé si de su equilibrio o tal vez en pérdida. Bueno, entonces esto también se va a evitar. Ahora vámonos al tema de Brasil, por favor. ¿Cuáles son las condiciones actuales del contrato? ¿Cuándo termina? Y el gobierno además decía, aunque terminara el contrato, decía, igual va a durar un tiempo más, decía, ¿no? Efectivamente, el contrato que tenemos con el Brasil es un contrato que tiene características interesantes porque deja plazos en tiempo, pero también establece volúmenes dentro del contrato original. Por ahora el tiempo está feneciendo, fenece el 31 de diciembre de este año, pero los volúmenes contratados todavía están pendientes de continuar por no haberse cumplido con el volumen requerido originalmente. ¿Cuánto tiempo más vamos a venderle entonces el gas? Tenemos varios elementos que a veces es un poco difícil explicarlos técnicamente. A ver, tenemos por un lado un volumen de gas que fue pagado y no fue retirado por el Brasil. Famosos take or pay que ustedes han debido escuchar por ahí, pero que la gente no lo va a comprender en esencia. Es un volumen de gas que fue pagado por el Brasil, pero que no lo retiró. Ese volumen tenemos que cubrirlo y va a demorar un tiempo todavía. Bueno, pero eso ya es sin recibir plata, ministro. No, la plata está en un bolsón en el Banco Central que no se la puede retirar en tanto y cuanto no retire el gas el Brasil. No se retire el gas. Entonces ese ingreso sí todavía se va al país a tener. Y se va a repartir en IDH. ¿Cuánto tiempo será más o menos? O sea, tendremos para hay escenarios que se los está negociando precisamente en función de los volúmenes que pueda requerir el Brasil. Puede ser de 1, 2, 3 años, dependiendo de lo que disponga como demanda el Brasil en su momento. Ese es un tema. Hay otro tema que tiene que ver con el volumen total que se negoció. Es decir, se ha negociado un X volumen y queda pendiente todavía alrededor de un TCF que se debería entregar al Brasil del contrato original. Ese volumen todavía puede sufrir una adenda en la negociación para ver las formas y volúmenes de requerimiento. ¿Cuánto significan los ingresos por venta al Brasil de gas para el Estado?
Bueno, el tema del Brasil es el volumen más grande. En este momento no traje los datos específicos, pero simbolizan alrededor más o menos del 40% de la Es el principal entonces. El principal. Nuestro principal cliente. Nuestro principal cliente. De ahí viene la Argentina y después viene el mercado interno. ¿Y con Argentina cómo estamos? Con vaca muerta y todo. Bueno, con Argentina todavía tenemos pendiente entregas. El próximo año prácticamente también ¿Todo el año? Culmina ese contrato. Tenemos previsto que en los meses más críticos de mayo a agosto, septiembre, que son el invierno, el frío de allá, el invierno, va a haber una demanda que además seguramente ahí va a ajustar la Argentina el volumen final de lo requerido, es decir, de todo lo contratado, en ese momento va a ser donde requiera la mayor cantidad. Creo que va a ser el momento más crítico para los esquemas de producción nuestros. Ahora, el gobierno anterior decía, Argentina, aunque tenga vaca muerta, le conviene más siempre comprar el gas boliviano, porque le queda, por los ductos, le queda más cerca, le va a salir más barato. ¿Es así o no es así? ¿Siempre van a necesitar nuestro gas? Lo que pasa es que vaca muerta todavía no ha entrado en una producción importante para la Argentina. Con seguridad que las distancias para el norte argentino son mucho más expectables para adquirir el gas boliviano, precisamente por lo que usted dice, Jimena, por la distancia y porque ya existe una infraestructura, una inversión hecha en todo lo que son los ductos y el transporte facilitaría mucho de continuar todavía haciendo el negocio. Vamos a ver, permítame por favor que participa la gente, que pregunte, que opine y que valore. Soberano. El Soberano. Lo siento yo. Desde Cochabamba, Alejandro, ¿en qué caso se da la importación de petróleo? ¿Quién sería el proveedor? En caso de que se dé más bien la importación de petróleo, ¿quién sería el proveedor? ¿De dónde importarían? Bueno, tenemos varios mercados de los que podemos, o proveedores de los que podemos importar. Principalmente Chile y Argentina son proveedores que nos pueden otorgar crudo para poder transformar en nuestras refinerías. Buenas noches, desde Pampa Grande nos escriben. Jimena, soy fiel de tu programa. Saludos para Pampa Grande, capital de la sandía. Un abrazo muy grande para Pampa Grande. Muchísimas gracias por seguirnos. En cuanto a importar producto para producir gasolina, tengo entendido que esas pruebas ya las hicieron con el anterior gobierno y no resultó debido a que las refinerías no están adecuadas para ese tipo de petróleo que es pesado, ya que las refinerías de Bolivia son para procesar crudo liviano como el de Bolivia. ¿Qué puede decirnos, por favor? Eso está en función del crudo que uno demande. Si uno demanda el crudo que no es el correcto para la refinería, con seguridad que no vamos a poder producirlo. Es cuestión de requerir el crudo necesario y que puede ser procesado por nuestras refinerías. Y el crudo que puede ser procesado por nuestras refinerías es más caro, más barato que el pesado? No, depende de la condición del crudo que se requiera, pero principalmente depende de encontrar los proveedores que en este momento se encuentran a la oferta, principalmente en los mercados de ultramar. Por eso es que Chile es una de las vías donde uno puede requerir y en función de la característica del requerimiento puede encontrar a buenos precios. Todo está en función de la disponibilidad del mercado y de la negociación que se pueda hacer. Buenas noches, Jimena, desde el Alto nos escriben. Sinceramente, el ministro está dando una muy buena noticia y señales que lo quieren hacer bien. Sigan con ese empeño de trabajo. Gracias, desde el Alto. ¿Qué más mensajes tenemos? ¿Qué sucederá con las plantas de etanol, con el biodiesel? René Cholima, ¿qué va a pasar con eso, por favor? Bueno, es un proyecto que está paralizado y que debemos darle continuidad. En este momento hay una paralización y precisamente el día viernes vamos a tener una reunión con todos los productores de alcohol de Santa Cruz, donde vamos a hablar de la continuidad de este programa porque de acuerdo al contrato que se tenía, el volumen requerido no ha sido utilizado por el Estado. Es decir, se han quedado... Se hizo mucha inversión, ¿no? Sí, sí, muchos incluso ampliaron sus plantas. Tenemos que darle continuidad y ampliar la posibilidad de este mercado muy rápidamente. Pero entonces se va a seguir produciendo la gasolina, la superetanol. Debe ser una alternativa urgente porque hay que empezar a salir de la dependencia de
de las energías dependientes del carbono hasta por una cuestión ambiental. Entonces tenemos que empezar a buscar esas alternativas. Para nosotros el bioetanol no nos va a sacar de la dependencia de los hidrocarburos, pero nos va a empezar a generar una alternativa importante. Marco Antonio, soy de Santa Cruz. ¿Y qué va a pasar con todos los contratos con sobreprecio del gobierno corrupto? Nos dice, ¿hay estos contratos? Hay. Miren, la empresa boliviana de industrialización es una empresa que hoy día precisamente posesionamos a su director interino. Resulta que la industrialización de los hidrocarburos desde el ministerio tiene una empresa que solamente tiene una planta, que es la de tubos del Alto, de fabricación de tubos de PVC. Resulta que sus estados financieros son un desastre, millones que se gastaron en esta planta y que el día de hoy ni siquiera compiten con los precios del mercado interno en el tema del PVC. Son cosas que las tenemos que auditar y que finalmente tenemos que buscar las responsabilidades por los recursos que se fugaron. Debe mucha plata la empresa al Banco Central de Bolivia. Así que son cosas que irracionalmente se hicieron y que las debemos ahora transparentar, pero además auditar. ¿Y qué pasa con la planta de fertilizantes de Bulo Bulo? Bueno, en este momento está en un conflicto Bulo Bulo. Tenemos por ahí alguna paralización por, pareciera un bloqueo que se está haciendo y no nos están dejando sacar. La planta de Bulo Bulo es una planta que está funcionando primero a muy baja capacidad de producción. ¿Cuánto será el porcentaje? Debemos estar a un 30-40% de producción. Tenemos un contrato de exportación que también se puso en riesgo en el momento de la crisis que tuvimos, porque las dos plantas que son importantes, Bulo Bulo y Carrasco, que es un pozo que alimenta la energía a Bulo Bulo, fueron evacuadas por toda la crisis que tuvimos. Bajaron sus niveles de producción a tal extremo que se pusieron en riesgo tanto el pozo como la planta de Bulo Bulo. Bueno, por suerte, las cláusulas de emergencia que pusimos a activar inmediatamente evitaron que paguemos multas. Pero debemos hacer una reingeniería muy rápida de lo que ocurre en Bulo Bulo para que tengamos negocio. Pero esa planta está bien, produce. No, está funcionando, está produciendo, produce. Estamos cumpliendo con un pequeño contrato. Le pregunto esto, por favor. ¿Esa planta debió hacerse en Bulo Bulo? ¿Era el lugar indicado? Ese va a ser uno de los temas que también lo vamos a responder en el momento que tengamos todos los datos de la industrialización, no solo de Bulo Bulo. Tenemos en el Chaco inversiones multimillonarias que no están funcionando ni siquiera al 10-15%. Estamos haciendo la auditoría de todo y vamos a sacar un informe de transparencia de hidrocarburos donde les digamos, por lo menos a los que vengan, con meridiana claridad de qué es lo que desde un punto de vista auditado sirve para continuar y qué es lo que no vale la pena continuar con inversiones y que paremos ahí para no seguir gastando plata de los bolivianos en esos temas. Son temas que los vamos a entregar yo creo que en unos cuantos meses para transparentar la actividad de hidrocarburos y de la industrialización de los hidrocarburos. ¿Se mantiene ese 82% para el Estado boliviano, 18% para el socio extranjero? Ese es un tema que no es real. Es decir, hay contratos incluso que todavía no han sido ni siquiera migrados desde la anterior gestión. Fue también un discurso que se utilizó. En algunos casos, algunas empresas sí migraron a este tipo de contratos, pero ese 82-12 es prácticamente inexistente. 82-18. Perdón, 82-18 es inexistente porque en el proceso de recuperación, ese es un tema que todavía está oscuro y no se maneja en las mismas condiciones para todos. Hay empresas que manejan un tipo de porcentajes, hay otras que manejan otra realidad porque ni siquiera migraron a los nuevos contratos. Por ejemplo, ¿cuáles no migraron? Tenemos 27 empresas que las vamos a auditar y que el día de hoy precisamente estamos sacando el decreto para poder permitir la auditoría de todas esas empresas que no fueron auditadas para poder migrar a los contratos. ¿Y por qué no migraron? Porque justo en el momento que tenían que migrar empezó el crecimiento de volúmenes y de precios. Entonces todo el mundo se dedicó a ganar plata
y se olvidaron de estabilizar la estructura normativa que deberían tener para poder avanzar en todo ese proceso que supuestamente significaba la nacionalización de los ¿Usted diría que el anterior gobierno en materia de hidrocarburos lo hizo regular, bien o mal? Yo creo que mintió. Y eso nos significó una pérdida de muchos recursos a los bolivianos. Primero, que se infló demasiada la expectativa de la oferta que teníamos como país sobre los hidrocarburos. Y claro, cuando uno ofrece lo que no tiene, termina pagando las multas por no cumplir con las obligaciones contractuales que tiene. Creo que fue uno de los grandes errores que se cometió durante la anterior gestión, y eso es lo que el día de hoy nos tiene complicados, porque transparentar esa situación genera pues un shock dentro de lo que es la realidad de los hidrocarburos. Son dos temas que debemos trabajarlos muy rápidamente. 3 mentiras específicas, por favor. A ver, el mar de gas, las reservas que supuestamente existían y que nos permitían no solo hacer el negocio con Brasil, la Argentina y el mercado interno, y que podríamos hacer con un montón de privados más. No, tenemos cabal los 895 TCFs que nos alcanzan para cubrir estos 3 mercados. No tenemos más. Mientras no hagamos inversiones rápidas para recuperar reservas, vamos a tener problemas. Esa es una de las grandes mentiras. El tema de la industrialización, que nos iban a generar millones para los bolivianos, en este momento ni siquiera están funcionando al 10-15% de su capacidad. Y por último, una ley, y por le doy la tercera. La tercera le doy, la ley de incentivos que no incentivó nada. Una ley de incentivos que le quitó el 12% del IDH a municipios, universidades, y que finalmente tiene un recurso ahí donde hasta ahorita nadie, ninguna de las empresas pudo acceder al recurso de los incentivos, pero lo que sí tenemos es la reducción de ese 12%, y la realidad que tenemos ahora es menos reservas en el país. ¿En qué incentivó la ley de incentivos? ¿Dónde está la plata que deberían recuperar las regiones? ¿Les parece que eso fue real? Vamos a ver en este momento qué es lo que nos dice el soberano. Desde Tarija, ¿qué nuevos proyectos exploratorios hay para reemplazar la caída de producción de los megacampos? Saludos, Jorge, dice. Bueno, existen muchos. Más que de exploración, en estos momentos lo que estamos a un paso es de empezar nuevos descubrimientos en muchos de los proyectos que ya están en proceso de exploración. Por ejemplo, ahora tenemos un informe de un pozo que está ahí en el limbo entre que produce y no, Yarará, uno que tienen ustedes aquí muy cerca entre Santa Cruz, Villamontes. Son temas que ya nos están empezando a reportar informes que muy pronto pueden empezar a generar recuperación de reservas. ¿Este gobierno podrá hacer nuevos contratos, podrá hacer exploración o solamente sentar las bases? No, a ver, este es un gobierno de transición y todos sabemos que nuestra principal función en esta transición va a ser las elecciones, va a transparentar la democracia. Pero creo que hay un segundo objetivo que no es menos importante, que es transparentar la información de lo que hubo y de lo que no hubo, para que quienes vengan tengan por lo menos la posibilidad de tener un gobierno expedito para poder realizar un trabajo que permita mejorar las condiciones de vida de la gente. Buenas noches, no mentiras. Una pregunta al ministro. Chile no es productor de petróleo y más bien es importador. ¿Será que puede ser un buen negocio para el país? Atentamente, José Flores. No, por Chile entra de ultramar. No es que sea petróleo chileno. No. Chile es el mercado por donde ingresa. Incluso tenemos un ducto que es el que nos va a un oleoducto que nos va a permitir realizar este tipo de importaciones. Pero es allá donde se hacen grandes negocios por los cuales nosotros podemos acceder a este tipo de productos que vamos a requerir. ¿Le vamos a comprar a un importador? Vamos a comprar al mundo a través de toda esa oferta que se hace y que la vamos a importar a través de Chile. Desde Concepción, buenas noches, señor ministro. Desde Concepción un saludo grande y felicitarlo por su capacidad. Quisiera preguntarle cuándo tendremos surtidores de gas para movilidades en Concepción. Me comprometo a averiguar. Creo que es un tema que no solo lo consulta Concepción. El otro día nos llamaron de un municipio ahí de la frontera de Tarija con Chuquisaca, El Puente se llama. También necesitan, parece que hay varios lugares. Vamos a averiguar cómo podemos
darles un apoyo para que puedan Buenas noches, agilizar esos felicidades temas. ministro. ¿Qué es de la planta separadora de líquidos que tenía el objetivo de producción de diésel y gasolina? Bueno, en la planta separadora de líquidos tenemos una parte de la producción de gasolina, existe, es decir, funciona, pero no alcanza para el mercado interno y necesitamos disponer de más gasolina para el parque automotor. Por tanto, es nomás la propuesta de que el crudo o el petróleo que importemos nos pueda permitir refinar esa gasolina faltante para el mercado interno. Primeramente, felicitar la labor incansable de nuestro ministro de Hidrocarburos. Un saludo fraternal desde Bermejo, Tarija, familia UNIR. El crudo liviano es muy difícil de encontrar, lo que se importa mayormente es pesado, nos dicen. Buenas noches, preguntarle, ¿qué pasa con las operadoras subsidiarias Andina y Chaco? Bueno, son operadoras que en este momento están en proceso de reinstalar su trabajo y su actividad. Se están recomponiendo los directorios y vamos a tener un informe cabal también de lo que está ocurriendo con estas operadoras. Hay algo que debemos hablar, Jimena, y es importante. La estructura institucional de Yacimientos es una estructura que estuvo diseñada en un momento de una fábula de recursos. Creo que debemos readecuar institucionalmente. ¿Está sobredimensionada? Actualmente sí. En este momento estamos manejando, yo creo que casi el 50, 60, hasta un 70% de lo que tuvimos como reservas y como negocio. Y ese diseño institucional quedó obsoleto, claro, sobredimensionado, con mucho personal, con privilegios dentro de la institución, que creo que no van acorde a la realidad económica que vivimos. ¿Hay que cortar personal? Hay que cortar personal, privilegios, estructura, no solo en Yacimientos, creo que en todo el aparato estatal burocrático que tenemos. ¿Su gobierno, el gobierno en este momento, va entonces a hacer despidos? No tanto despidos, yo creo que hay que empezar a hacer la reingeniería institucional para que el que venga empiece a funcionar como debe funcionar. A ver, para que nos quede estamos claro. ahorita reduciendo gran parte del personal, más que reducción, estamos redistribuyendo el personal. En el ministerio teníamos en La Paz concentrado el 99% del personal. ¿Se imaginan ustedes Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz? Desde la visión del ministerio no tenía gente. Y los hidrocarburos se manejan en estos 3 departamentos, principalmente productores. ¿Por qué no se descentralizó las decisiones? ¿Por qué el debate de los hidrocarburos solamente se concentró en el nivel central del Estado? Fue una política muy centralista. Creo que ha llegado el momento de tener la visión de descentralización de todo esto. Yo voy a plantear que mucha de esa gente se vaya a trabajar a Santa Cruz, a Chuquisaca, a Tarija, y que los hidrocarburos se discutan y se construyan en sus políticas desde las regiones también. Entonces, para que quede claro, al personal que trabaja en el Ministerio de Hidrocarburos y al personal que trabaja en Yacimientos, ¿no habrán despidos o sí habrán despidos? Van a haber algunos despidos con seguridad. ¿Qué porcentaje? Todavía no tenemos un porcentaje, Jimena, pero va a haber una reforma institucional. En estos momentos, YPFB de Villamonte se encuentra tomada por la ciudadanía. ¿Por qué cree usted, señor ministro? Hay una demanda ahí que es principalmente laboral. Por un lado, sobre lo que ha sido la posición de una vicepresidencia que funciona en Bermejo, pero por otro lado, porque hay un desahogo de la ciudadanía que también quiere ser parte en la realidad laboral que viven las inversiones petroleras. Creo que es un tema que se lo puede solucionar, hemos pedido que lo haga Yacimientos y lógicamente en algún momento tendremos que intervenir si es que Yacimientos no puede solucionar un problema emergente. Pero entendemos que después de salir de la asfixia de un gobierno que tenía prácticamente apretada a la ciudadanía por la prepotencia, por la forma de gobierno, claro, ha generado un desahogo que ahora la ciudadanía lo expresa de una forma muy libre y claro, nos está pidiendo que solucionemos estos conflictos. Se entiende, es una forma de liberarse de la población. Les hemos pedido que no nos compliquen el tema de los pozos, del funcionamiento de los pozos y con seguridad que esa situación va a ser solucionada en la medida que exista un ofrecimiento racional de espacios para que la población pueda trabajar. Consultamos a algunos de los dirigentes y ¿por qué no lo hicieron en el anterior gobierno? Porque decían, teníamos temor de que se nos encarcele. Claro, saben que nosotros no lo vamos a hacer.
Le pregunto, ¿usted trabajó en YPFB? Hemos hecho algunos estudios en YPFB, pero trabajo específico laboral no. No. ¿En empresas petroleras? Hemos trabajado con todo lo que era la preinversión para empresas petroleras. Hemos trabajado con servicios para empresas petroleras desde la óptica privada y desde la empresa privada en su momento. Fui un empresario. Le voy a cambiar el tema en el cierre, por favor, porque de repente la gente no sabe que el ministro es papá de un arquero, liguero, ¿no? Sí, sí. Poco hablo de mi hijo, porque a veces complicamos los políticos, pero sí, sí. Lo quiero mucho a mi hijo y juega Le fútbol. quiero mostrar un poquito lo que él sube, comparte de su papá. Vamos a ver. Ahí está. Felicidades, viejito, le dice. Fueron días de arduo trabajo para el abastecimiento de combustible en La Paz y el país. Y ahí cuando usted tenía, mire, todos los micrófonos delante, los días difíciles. Fue un momento muy crítico, que por cierto, Jimena, te comunico, el tema de Sencata nos hizo derramar lágrimas. Fue un tema muy duro porque podía haber muerto mucha gente, Jimena. Y estábamos cerca nosotros viendo que eso podía reventar. Pero ahora tenemos una buena noticia, que gracias a la CAF, a través de un fondo perdido, vamos a poder en muy poquito tiempo iniciar el estudio de un nuevo Citygate, de un nuevo establecimiento que lo podemos hacer tal vez en la zona sur de La Paz y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el 2013 y lo que ocurrió hace pocos días atrás. Sobre mi hijo, le agradezco mucho. Lo único que no le acepto es lo de viejito. Lo de viejito, todo menos lo de viejito. Todavía estamos jóvenes. Orgulloso de vos, papito, le pone ahí, una vez más, defendiendo el futuro de todos los bolivianos. Te amo. Yo también lo amo. Vamos a mostrar unas fotos de Diego, por favor. Ahora está en Always Ready, ¿no? Sí. Estuvo en Oriente, en Guavirá. Sí, lo quiero Nacional mucho. Potosí también, ¿no? Parece mi hermano, ¿no? Claro, ¿a quién salió él? Al padre. ¿Usted Sí, jugaba? Jugamos mucho. Somos deportistas hasta no hace muy poco tiempo. Hacemos un poco de artes marciales, también participamos en campeonatos. Bastante tiempo. Nos gusta mucho. Y últimamente tiro con arco. Estuvimos en Odesur con el tiro con arco. Sí. Qué bueno. ¿Fútbol alguna vez? Siempre. Venimos. ¿En algún equipo? Estuvimos selecciones tarijeñas bastante tiempo. El futsal fue parte de nuestra pasión. Jugamos en Industrial, un equipo que casi asciende a la liga hace muy poco tiempo atrás en Tarija. Qué bien, qué bien. Jugamos bastante. Bueno, dígale algo a Diego, por favor, que lo debe estar viendo. Que lo amamos mucho, como a todos mis hijos, y que ojalá siga siendo feliz, haciendo lo que más le gusta, pateando la pelota, como dice. ¿Cuántos hijos tiene usted? 4 hombres. 4 hombres. 4 hombres. Y casi todos ellos futbolistas. Ah, bien. Sí. Me alegro. Muchas gracias por venir a No Mentirás, Les agradezco por informarle mucho al país sobre el tema de hidrocarburos y por entrar un poquito también ahí en el tema deportivo con su hijo Diego. Muchas gracias, Jimena, les agradezco mucho. Y lo que les pido, yo sé que hay un sentimiento de que en esta transición se solucione todo. Va a ser muy difícil. Y de que sepamos todo dentro del sector. Reconocemos nuestras limitaciones por el corto tiempo que estamos, pero estamos seguros de que lo que vamos a hacer va a ser muy importante, Jimena, para que los que vengan encuentren una gestión más expedita, con mayor información y con mayor honestidad para que puedan trabajar en beneficio de los bolivianos. Les agradezco mucho y cuando ustedes así lo dispongan, vamos a tener la información que ustedes requieran. Si no es a través de nosotros, vamos a tener al personal técnico por ahí estableciendo todo ese tipo de información. Perfecto. Muy amables, muchas gracias, Jimena. Gracias Les agradecemos a usted mucho por darse el tiempo de venir